Buenas noches, este es el tercer día que estamos con la jornada. Ya me conocen de 2 días ya, este es el tercero, soy Isidoro. Aquí vengo a presentar al amigo Antonio Suárez, que nos conocimos hace unos años precisamente con el tema de los quesos y los lácteos, que ellos estaban empezando en la cooperativa a meterse en el mundo lácteo. Y la verdad que me ha sorprendido porque cuando nosotros nos conocimos estaba, yo qué sé, por 10 litros al día o algo así, me acuerdo yo que me dijiste, un caldero. Y ya me estaba diciendo que van por 4.000 litros al mes o algo así, ¿no? O sea que ya son 250 o 300 litros al día. Él lleva un proyecto de una cooperativa más de economía social, ¿no? Y no solamente son lácteos, sino agricultura, mermelada, o sea, todo relacionado con el mundo de la agricultura y la ganadería. Y bueno, es un proyecto que a mí me parece un proyecto bastante interesante porque yo creo que cuando empezó ni él mismo se lo creía y creo que cada día están creciendo más, incluso están con falta de espacio. Eso es importante, ¿no? Porque a veces las empresas empiezan con mucho y acaban con poco. Ellos empezaron, pues por ahora van con una habitación pequeñita, con el tema del queso y los yogures, y ahora tienen el problema que tienen falta de espacio, ¿no? Él les va a hablar un rato y me imagino que también se creará un poquito de debate. A él también no le gusta hablar, por cierto. O sea que podrá estar hablando todo lo que quiera. Y nada, pues lo dejo como... Y ya le va explicando el proyecto. ¿Puede verlo? Sí. Buenas tardes y muchas gracias a la consejería que otro año más nos invita. Es raro que nos invite porque siempre le estamos dando caña o siempre estamos, pero bien. Realmente nosotros yo no iba a hablar realmente del proyecto, pero si hay que hablar, no hay problema ninguno. Nosotros, o la visión que nosotros queríamos plantear es lo que es el mercado, qué es lo que podemos hacer como consumidores, cuál es la situación. Entonces, lo que estamos planteando, cómo queríamos nosotros llevar este debate, es hacer una visión de lo que es, una visión global de lo que es la economía, cómo funciona más o menos este mundo, para luego ir aterrizando a lo que es Canarias, las políticas que se estaban llevando aquí, tanto económica como en el sector primario, evidentemente, y luego, pues al final, pues posiblemente cada uno de ustedes podrán sacar pues, las conclusiones y las soluciones. Yo desde luego no las tengo, pero sí es importante ese dicho de que quien tiene la información tiene el poder. Yo creo que aquí es importantísimo porque nunca trabajamos con esa información o que nos la dan sesgada o no nos la dan, o nos la dan en función de una interpretación bastante interesada. Siguiendo ese más o menos ese argumento, pregunté 2 o 3 cosillas para que no se olvidaran todo. El problema, fíjense que, y perdone primeramente por esa visión global que quisiera darle, porque me gustaría que después vieran la similitud de lo que pasa en el mundo con lo que pasa en Canarias y con lo que le pasa al ganadero, al agricultor aquí en Canarias. Fíjense que en el mundo, se lo pongo allí, dentro de 20 o 25 años posiblemente habrá ya el primer billonario del mundo, es decir, un señor que durante 2000 y pico años se podrá gastar pues 1 millón de euros todos los días. Eso es una realidad que dentro de poco será real. Fíjense lo que le ponemos allí, que los 8 hombres más ricos del mundo pues acumulan tanta riqueza como la mitad de la población más pobre que hay en el mundo. Y eso, cuando quisiera decirle todo este tema, vamos a después vincularlo a lo que pasa aquí realmente en Canarias. Evidentemente, toda esta gente pues va a esos paraísos fiscales, los principales 15 paraísos fiscales, que también veremos, si no muy lejos de aquí de Canarias, existe un verdadero paraíso fiscal, que posiblemente también se llama Canarias, y bueno, pues una forma de escabullir pues esos 1.500 millones anuales que por ser y tener esa fiscalidad, bueno, pues hacen que no llegue a las arcas que tienen que llegar. Fíjense que España es el segundo país de la Unión
europea, después de Rumanía y de Serbia, que tenemos la mayor desigualdad que hay. Hay que puntualizar una cosa: Canarias, dentro de España, es la que mayor desigualdad tiene de toda España. Por lo tanto, si España está a la cola después de Serbia y Rumanía, imagínense a qué altura puede estar las Islas Canarias. Eso, para que vean más o menos, desde que terminó la crisis, pues se han creado unos 7.000 millonarios más. ¿Qué quiere decir? Que resulta que todos los días pues se van creando 20 millonarios más. Todos los días, 7.000 millonarios más. Por tanto, se van creando esa acumulación de poder por un lado, y luego la otra población que se va empobreciendo. Mientras que los tres más ricos de España, por ejemplo, suben un 3%, resulta que el resto de la población se quita, una gran parte de la población, pues se quita la tercera parte de ese poderío económico que deberían tener. 200.000 desahucios en esta última década. Un dato importante para que luego, con Canarias, el 84% de lo que se recauda de Hacienda lo hacen trabajadores, me imagino como todos los que estamos aquí. Solo el 13% pues lo dan las empresas. El 13%, que decir que somos los trabajadores puro y duro, la capa social esa de media baja, los que estamos sustentando la economía y esos pensionistas. Esa es una realidad de lo que está pasando aquí. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza dice que hay 50 millones de personas de pobreza y el riesgo de exclusión social. Se han superado ya el 60% de esos pobres, y Comisión Europea dice que hay pues más de 3,5 millones en pobreza severa. Que sean 2 millones es una bestialidad. Canarias, que es la región que me había dicho que tenía mayor desigualdad, con un 35% de pobreza severa, es decir, 277.000 canarios en pobreza severa. 277.000 canarios. Hoy mismo salió en el periódico que el 11% no se podría comprar medicamentos. Hoy, en el Canarias 7 creo que salió. Y podemos seguir hablando, refugiados, que no nos vayamos a meter, porque si no estamos toda la noche. Fíjense como esto es multiconocido, esa foto donde el ciudadano es la que lleva el peso del mantenimiento de cualquier estado. Y estamos hablando de esa cantidad de personas que en Canarias está malviviendo. Este señor es Joseph Stiglitz, que es un economista a nivel mundial, que dice que el 1% posee lo que necesita el 99% de la población. Vivimos con esa promesa. Es simpático esa frase que pone, dice: es importante aprender a ayudar a los países subdesarrollados, obligándolos a abrir su mercado a los bienes de países industrializados y al mismo tiempo proteger los mercados que estos, porque hacen a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Un ejemplo, por ejemplo, la leche en polvo, que está súper subvencionada en los países desarrollados, tiene una subvención para producir, tiene una subvención para exportar. ¿Y a dónde se lo llevamos? Bueno, aparte de aquí en Canarias y al resto del mundo, a los países desarrollados. ¿Qué hacemos cuando llevamos leche en polvo a los países desarrollados? Pues aquel que va a hacer una ganadería en esos países, pues no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque resulta que viene regalada la leche en polvo y es más fácil ponerle agua, la gran industria, y ya vamos por saco. Esa frase, cuando la leo, siempre la asimilo a ese ejemplo concreto de lo que estamos haciendo en la Unión Europea. Eso sin llevar a que, evidentemente, la frontera, cuando ellos nos vayan a traer algo que no es nada, sino mano de obra barata, pues, o esos refugiados, pues nada, se les cierra, y eso es una realidad. Pero bueno, este hombre es bastante crítico con el sistema. Evidentemente, la falsa promesa de la economía, ¿no? Que el mercado nunca se equivoca, que hay que maximizar los beneficios, la riqueza individual extrema, que si el PIB, que es importantísimo, este PIB debe ser el principal objetivo, que nuestro modelo económico es neutral desde el punto de vista de género, es decir, bueno, en fin, los recursos son ilimitados. Esto es lo que nos enseñan de primero de carrera cuando vas a hacer ADE. Bueno, pues esto es fíjense que, al contrario de lo que la gente piensa, más del 60% de esos millonarios o son esas ganancias heredadas o son esos negocios un poquito raros,
bueno, pues más del 60% de los millonarios están vinculados. O sea, un caso de ejemplo, una de las más ricas que hay, pues la hija de Amancio Ortega. Hombre, currárselo mucho no se la ha currado, pero es una de las más ricas que hay en España. Bueno, pues más del 60% están o bien heredados o llevan ese tipo de negocio. Ya el Eduardo Galeano, otro de los críticos como este señor, y le sabe bastante, que poco menos que está diciendo, si aquí el futuro va a ser crear una policía y todo el resto, que lo haga la empresa privada. Punto pelota. ¿Para qué queremos la policía? Bueno, para que la gente no se subleve. Y entonces tenemos eso, y todo, la seguridad, la sanidad, absolutamente todo, aquí ha habido conatos para hacer esto, lo hace la actividad privada. Dicen que es lo que genera empleo. Bueno, en resumidas cuentas, optamos por una economía capitalista, neocapitalista. Neocapitalista es que todo lo hace la empresa privada, eso es el neocapitalismo, o la socializamos. Y eso es muy particular lo que pienso, esos oligopolios, esos monopolios, ellos creen en el cooperativismo, creen en la unión. Lo que pasa es que ellos lo llaman fusiones empresariales, lo llaman UTE, y nosotros, el pueblo pues lo llamamos cooperativa, pero esa cooperación empresarial existe hoy en día. Lo que pasa es que ellos, bueno, tienen otra forma de llamar al cooperativismo, a la cooperación, más no vamos a decirle cooperativismo, tiene una forma de decirlo, y nosotros, el pueblo tenemos otro, pero eso existe. Mientras ellos cooperan, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues competir. Es decir, tenemos que canibalizarnos. Tenemos que yo matarte a ti o matar al otro. Eso sin contar con el coste de la democracia. ¿Cuál es el coste de la democracia? Bueno, pues este señor le vende un piso a este señor, pues este señor tiene que ir a pagar al ayuntamiento la plusvalía, este señor que compra tiene que pagarle al gobierno de Canarias el impuesto de transmisiones patrimoniales, este señor tiene que ir al ayuntamiento, a la administración local a pagarle, este señor a la comunidad autónoma, y luego el año que viene, no te preocupes, que tú tienes que ir a pagarle renta al Estado. Es decir, que tienes que echarle de comer a un montón de gente, a la local, a la autonómica, y esos son los costes de democracia. ¿Estará bien o estará mal? Ahí yo no lo digo. Pero si empezamos a juntar montones de cosillas, tenemos lo que tenemos. Eso sin contar que después tendrán que reunirse un montón de concejales para modificar la plusvalía, un montón de parlamentarios que no tienen nada que ver, o en el Congreso, para modificar cada cosita, y eso hay que echarle de comer a todo el mundo. Eso simplemente es a nivel un conato, una pincelada de lo que hay por ahí. Pero vamos ahora a Canarias y vamos directamente más o menos a lo que es Canarias y el sector primario, que es más o menos lo que a nosotros nos interesa. Bueno, la pincelada de nuestra política económica. Ahí hay un montón de cosillas ahí que dirán, bueno, qué rollo, que si la RU, que si el REF, que si el RE, que si la DIC, el RI, Arayén, POSEI, el diablo. Fíjense, simplemente la RU es simplemente como diciendo, como ustedes están en el culo del mundo, bueno, ustedes son RU, son regiones ultraperiféricas, están en el más allá, pues entonces ustedes crean un REF, que es el régimen económico. Entonces ustedes más o menos hagan lo que ustedes consideren cojonudo. Nosotros hacemos lo que nosotros queremos, y empezamos con el sector primario y vamos a hablar ahora de ese POSEI. Ese POSEI, que son las ayudas que vienen a la producción aquí en Canarias, tanto a la ganadería como al tomate, como al plátano y demás. Bueno, y entonces, ya lo dijo él, ¿qué es lo que pasa? Y ya desde la guerra civil, resulta que hay una serie de señores que se cogen casi todas las ayudas. Estamos hablando que si vienen 220 millones, pues 150 millones lo cogen esa gente del plátano. Pero es que resulta que esa gente del plátano, solo el 5% de esa gente, los plataneros sacan 9.000 plataneros más o menos, bueno, pero solo el 5% resulta que se coge más de la mitad de todas esas ayudas. Más de la mitad de todas esas ayudas. Por lo tanto, si antes quería dar una pincelada de lo que funciona la economía centralizando todo, bueno, pues ahora lo que quisiera es focalizar lo que hacemos aquí en Canarias. Porque a lo mejor es igual o es muchísimo peor de lo que se hace por ahí fuera. Fíjense
que evidentemente los nombres que están ahí pues van a ser pues el del Castillo, los Alejandro y Prado de Laguna, los Condes de la Vega Grande, el Colligan, bueno, pero ya veremos. Eso, solo 25 personas, de esas personas estamos hablando que reciben 1 millón y pico de euros tranquilamente en un año, cerca de 1 millón de euros. Ese 5% que se llevan más de 70 millones de euros. Fíjense, evidentemente toda esa gente han acumulado esa riqueza, pero es que resulta de que tienen el discurso oficial de la agricultura en Canarias. Esa gente. Entonces son capaces de, por ejemplo, Domingo Martín, que es el gerente de CUPAP y directivo de APROCAM, dice, las ayudas vienen porque hay una gran base social de pequeños agricultores detrás. Cojonudo, no va a haber porrero. Claro, y resulta que los tomateros no hay esa masa social. El que planta calabacino no tiene esa masa social. Resulta que la inmensa mayoría que plantan otra cosa que no sea cultivo no es masa social. Bueno, pues ese es el discurso. Fíjense, incluso hicieron una declaración institucional en 2014, en un ayuntamiento como puede ser de aquí, en los que llegan a afirmar que el plátano es el principal motor de la economía insular. Está hablando de La Palma. Dice, si es el 4% del PIB. Y son ellos mismos, que son el 5%, dice, nosotros somos los más chayos, y nosotros somos los que movemos la isla, y por eso den ustedes la mitad de la parte. Ese es un discurso institucional. No estamos hablando de Upalma y una asociación de nada, no, eso es lo que hay. Evidentemente aplaudido y respaldado por todas las instituciones, Evidentemente, que decir tiene que el plátano está solamente en La Palma, en Tenerife y aquí con el que tenemos, que ahí está en el 97%, es decir, no está ni en el 50% de las islas. Y después, claro, como tú tienes el discurso oficial, en 25 años, ¿quiénes están al frente de la Consejería de Agricultura? Pues Palmer y Quintana, ¿no? Ya está, punto. El único que es canario es uno de allí de Fuerteventura, súper querido, evidentemente también de Coalición Canaria, bueno, y es lo que hay. Incluso de la última serie, en los presupuestos del Estado, ya Ana Orama ya decía eso, oiga, que tenemos que darle más ayuda. Fíjense que hace un par de días, que se lo saqué porque esto fue hace un par de días nada más, a ver si lo pongo aquí, Coalición Canaria cambiará la mierda de los presupuestos que le da ayuda al transporte al plátano y castiga a otros productos locales. A tomar por saco el tomate, a tomar por saco no sé qué, más ayuda al plátano. Pues claro, porque hay una masa de dinero, esa masa de dinero tenemos que repartirla. Se está repartiendo de una forma, ahora queremos darle más, pues le tenemos que quitar a otro. Fíjense que es simpático que durante los últimos 15 años usted puede quitarle a la papa, como hace 2 años que se le quitó a la papa, se le daba 25 céntimos, ahora se le da 13 o 14, el plátano en los últimos 20 años no se le ha quitado ni un céntimo, a todo lo demás sí. No hay problema ninguno. Evidentemente, bueno, eso sin contar, son los que patrocinan el equipo de baloncesto. Esta gente que le van a dar más ayuda son capaces de patrocinar, de hecho, patrocinar el equipo de baloncesto de España, 5 millones de euros, y no lo ponen de su bolsillo, lo ponen de otra subvención que le dan por otro lado. Bueno, en fin. Evidentemente, el sector platanero está vinculado a quienes están vinculados, y punto pelota. Fíjense que Leopoldo Colligan, un apellido bastante canario, ¿no? Exactamente, de Tenerife, pues, de una nobleza irlandesa, bueno, ¿verdad? Que lleva pues exactamente los 25 años siendo el representante de la banana, porque allá es banana, no es plátano, aquí sí el nombre ya lleva plátano, pero allá es banana. Bueno, pues lleva 25 años siempre con el mismo discurso y dale que te pego. Fíjense que la viña, la ganadería y todo eso pues tienen que esperar no sé cuánto tiempo como el tomate, que tuvieron 10 años para que le dieran el 50% de las ayudas. Fíjense que le dan una vez al año, pueden pegarse 10 años para poder cobrar el 50%, y el plátano, oh Dios, cobra 2 veces al año y el 100% viene de Europa. No hay problema ninguno. A todo lo demás que le den, pero el plátano, sí. El plátano, 2 veces al año y el 100%, y directamente de Europa. El resto, que le den. Eso sin contar que después las cosillas que tenemos, ¿no?
Si la última vez, hace un par de años, 15 millones de picas del plátano que tienen que tirar porque, bueno, hay que regular los precios, dicen los grandes economistas, pero se le paga. Pero se le paga. Se le paga el plátano 40 céntimos por kilo, subvencionado. Tú dices aquí ahora en Sardina que vamos a pagar 40 céntimos por kilo de tomate y aquí está plantando hasta el cura. Se pone a plantar tomate aquí. Fíjense que, bueno, eso es el POSEI, en cuanto a POSEI. Por lo tanto, fíjense lo que pasó en la economía a nivel nacional y fíjense lo que está pasando ahora aquí en Canarias y las políticas que se están haciendo. Bueno, después resulta, vamos a meternos, por ejemplo, yo qué sé, con el AYEM, bueno, con el REA. El REA es una ayuda que se le da al empresario. Por aquí también, a la importación. Fíjense que le voy a leer más los 10 más o menos que cobran ese REA. Ese REA está para los productos de primera necesidad porque les salga más barata la cesta de la compra. Entonces empezamos con la compañía canaria de pienso, 6 millones de euros casi, ganado de té. Bueno, después ya en todas las islas están esos que cojan la comida para los animales, que es simpático, porque resulta de que en julio se acaban las subvenciones para la paja. Y dice, oye, y en julio, entonces necesita más dinero para subvencionar esa paja. ¿Y dónde está la paja? Pues evidentemente en las camas de los caballos. Pues, está subvencionado y está barato, pues lo ponemos allí. Pero tú le das 6 millones de euros para subvencionar esa comida ¿para qué? Para la ganadería. Para la ganadería. Pero el ganadero en octubre ya le están diciendo que tiene que subir la paja del precio porque resulta de que ya no hay. Ya no hay lo que hay. Fíjense, en el puesto número 9, ¿sabe quién está? Mercadona. 2.398.656 euros en el puesto número 9. ¿Ustedes creen que Mercadona trae un producto y dice, bueno, dentro de 4 meses como me van a dar una subvención y como estoy, aunque yo soy valenciano, pero estoy medio comiendo gofio, voy a coger y voy a ponerle, si me vale 1 euro, voy a nada más subirle un 5% porque me va a venir la subvención? La leche. Lo que hago es, traigo, le pongo lo que tengo que ganarle y luego cuando me venga la subvención, cojonudo, 3 millones de euros. Y así, un suma y sigue. Eso es lo que nuestros queridos políticos, que no todo va a estar mal, evidentemente, ¿no? Este es el listado de todo. Sí, eso no sé por qué, no se ve en ningún lado. No sé. Y te interesaría que están en la ganadería. Fíjate tú cuáles son los primeros. Bueno, eso es el REA. Evidentemente es para abaratar la cesta de la compra. Después pasamos a la IEM. A la IEM es una cosa que pone un impuesto a la entrada para favorecer y defender a la industria canaria. Por ejemplo, yo qué sé, la cerveza, pues como yo tengo una industria aquí que es cervecera, tengo la Tropical y la Dorada, bueno, ustedes sabrán que el año pasado se repartieron 15 millones de euros en Bélgica, porque los dueños de Canarios tienen lo mismo que tengo yo de cura, nada. Bueno, pues para defender eso depende que el 15% de la IEM a la entrada. ¿Y qué pasa? Que resulta que jodemos una empresa española como, yo qué sé, la de Galicia, Estrella Galicia, que es española, tiene que pagar un impuesto aquí para defender la industria que está en manos de pues, montones de accionistas. Ese es el AIEM. ¿Cuánto vale el AIEM? 142 millones de euros. No sé si lo puse por aquí. No, esto no. 142 millones de euros. Eso es lo que pone ahí. Que al final, ¿cuál es el resultado? Pues que los canarios tenemos la cesta de la compra 142 millones más cara. Así, ya está. O, por ejemplo, vidriera, que hace el vidrio y resulta de que no te fabrica para los apicultores de aquí. Pues coño, pues entonces ¿para qué le metes el 15% si no fabrica para... hay que defender a vidriera, también otra empresa que las acciones se las divide fuera de aquí, no aquí, desde luego, porque dueños canarios no tienen ni uno. Bueno, pues ese es el AIEM. Bueno, imagínense antes cómo se concentraba todo el poder y ahora resulta que aquí en Canarias, con una política efectiva, no sé cómo, pero las políticas son las que... ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues concentrándose poder. Fíjense que la ayuda del POSEI, ¿a dónde va? Al 5% de un porcentaje de un sector que planta plátano. Y ahí se va un viaje de gente, un viaje de dinero. ¿El mercado lo ha hecho? La leche, el mercado no ha hecho esto.
Quien ha hecho esto son los que están en el gobierno diciendo esto para ti y esto para allá. Porque si tuviéramos un libre mercado y todo el mundo lucháramos en las mismas condiciones, pues mira, el más listo y el más bueno y el más competente y el más... No es así. No es así. Fíjense que hay más paro ahora con 15 millones de turistas que hace 10 años con 8 millones de turistas. Hay más paro ahora. Bueno, y después están la DI, la RI, la C y la leche. Eso es la DI, es la deducción, la RI es... Bueno, fíjense que el REA ahora, la RI es simpática. La RI es una reserva para el empresario. Para el empresario, fíjense que antes decía que a nivel estatal el 84% son los trabajadores los que llenan la zarca para poder pagar las pensiones. Y las empresas pues el 13%. Bueno, pues la RI esas son unas reservaciones que a las empresas le están diciendo, bueno, usted no va a pagar el 90% del impuesto que usted tiene que pagar. ¿Para qué? Para que usted genere empleo. Y resulta que tenemos más paro que nunca. Pero esto lleva 15 años, no está ahora. ¿Dónde está esa RI? Pues junto a los cerebros que tienen un ladrillo en ese cerebro. Pues construyendo, que dónde se va. No se sabe dónde hay esa cantidad, esos 15.000 millones de euros de aquí, de Canarias, no se sabe ni dónde están. Bueno, todo el mundo lo sabe, están en todas esas construcciones que hay por ahí. Pero son 15.000 millones. Es decir, que resulta que ya hay quien sea, no voy a decir gobierno, que es la palabra, tanto en las ayudas, porque hablo de la RI que no tiene nada que ver con el sector agrario, porque es que resulta de que todo está conectado. Cuando le damos a alguien que se haga rico, al final hay alguien que se hace más pobre. Es así como funciona esto. Evidentemente todo esto de la RI, del POSEI, de la IETA, es para ser más competitivo. Todo, absolutamente todo lo contrario. Ni somos más competitivos, ni leche más llanca. Eso es lo que es la RI. Fíjense, bueno, eso se lo traje para que vean ustedes. Fíjense lo que antes le estaba diciendo, los países fiscales. Antes le empecé a decir que a nivel nacional, resulta de que esa gente pues trabajan con paraísos fiscales, evidentemente. Bueno, pues esto salió en el Confidencial, no hace mucho, no me acuerdo cuándo salió. España tiene su paraíso fiscal. Canarias ofrece la menor tributación de la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Que fíjense que en vez de pagar 100 euros, pues paga 0,4. 0,4 una empresa. ¿A quién las políticas económicas y fiscales a quién va dirigida? ¿Al trabajador? ¿Al ganadero? ¿Al agricultor? Van dirigidas, y ahora hablaremos a quién va dirigida, que es lo peor de todo. Bueno, somos los empresarios, pero después vamos a ver el porcentaje de eso, a dónde va. Fíjense, la fiscalidad comparada. En Bélgica un 34, en Francia un 33, bueno, lo normal. Ya España bajó ahora un 25, porque, bueno, Montoro dice que ahora aproximadamente serán 20. Fíjense, Canarias al final, un 4%. Con eso pagamos la pensión. Así se ven los italianos para acá. Sí, ahora salió un 2.000 por mí que acaba de dar. Mira, una combinación de baja tributación y salarios bajos hace que el coste laboral unitario sea... Todo fue clavijo hace poco en Estados Unidos diciendo que donde más barato son los sueldos es aquí en Canarias. Donde más barato es aquí en Canarias. Donde se paga menos es aquí en Canarias. Eso fue hace poquito, un 14% menos de la media española y un casi 16% menos que la Unión Europea. Evidentemente, las compañías que si están en el país con una filete están exentas del impuesto de no residentes. Son empresas que vienen de fuera, que no son residentes, tributan aquí. Esto sería que no tienen que tributar por los dividendos que salen de Canarias. Es decir, venga para acá, que no te preocupes, que cuando tú hagas el duro aquí de los canariones, te llevas el dinero de los canarios, te tiras para allá y saltas Pascua. Pero tampoco de la revolución que tienen los inmuebles. Yo siempre pongo un ejemplo, lo dije el año pasado. Bueno, esto es simpático, ¿no? Dice, no hay ningún territorio en el país. Bueno, estos son los startups. Los startups es como querer hacer un Facebook aquí, en Canarias. Y es verdad, se quiere hacer. Los startups eso tienen una bonificación impresionante y son las tecnológicas, trabajar con Internet. Esos son los startups. Pero si aquí tienes un beneficio de un 76% casi en el IMAX de Pajín, si te vas a Tenerife tienes muchísimo más. Es así como funciona esto.
como nudo. Esto me encanta. Bueno, evidentemente, la realidad es así. Hay en una esquina donde están trabajando de una forma y trabajan. Fíjense, siempre pongo el ejemplo de Telde. Telde se han destrozado el tejido, creo que el año pasado también, han destrozado el tejido comercial de ese municipio, 100.000 habitantes, ¿y quién los tiene? Pues abajo, en la Mareta, tienen todo, que es el Leroy Merlin, Decathlon y Alcampo, todo de la misma familia francesa, de la misma familia. 3 empresas que no son diferentes, son de la misma familia. Pues eso se va. ¿Dónde va todo el dinero? Por fuera, para allá, para Francia. Esa siempre pongo como ejemplo el desastre mayúscula de las políticas que se hacen aquí en Canarias. Perdón un segundo, y fue por lo que se apostó, ¿no? Ah, no, bueno, que se apostara. Y ahora aquí tiene una cosa, usted le pone en marcha el plan de estratégico de desarrollo, que se acaban de gastar 20.000 euros para saber que están mal. Sí, salió hoy como una gran cosa, porque están haciendo ahora un... Bueno, bien. Pero fíjense una cosa, la contribución del PIB, no sé si lo puse... Ah, no, esta es la distribución. La contribución del PIB. Fíjense cuando dice, no, es que Canarias sacan pecho porque dice que el PIB del sector agrario es 1,4, 1,6. Pero vamos a ver, si te vienen de ayuda cerca de 200 millones del PDR, te vienen 200 y pico millones del POSEI, estamos hablando de 400 millones. El 1,4 del PIB son 500 millones. Al final, ¿qué coño estás haciendo? Así que todo el dinero que te vienen de fuera de subvenciones es lo que tú estás haciendo al PIB. Y resulta de que todos los periódicos, la gran noticia es que el PIB ha subido, hombre, de 1,4 a 1,6. Pues vale, pues muy bien, muy bien. Pero si todo ese dinero viene de fuera. Pero que hablamos de otra cosa. Esa industria manufacturera, estamos hablando que tiene un PIB de un 3,33. ¿Qué quiere decir? Y con todo el dinero que se le está dando, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos protegiendo? Y después, si a eso le empezamos a asumir todo el paro que tenemos, pues ya me dirán ustedes. Porque antes le estaba diciendo todo el rollo de la economía global. Bueno, porque es que aquí a lo mejor es peor. Porque cuando está diciendo, es que se lo llevan el dinero a los paraísos fiscales, pero ¿a dónde vamos a decir? Es que lo tenemos aquí. Pues no sé qué diálogo. Es que sube